Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado quién era Pablo. Y él mismo se presenta, nos dice que es un fariseo que tuvo como maestro a Gamaliel. Y por lo mismo era una persona que observaba fielmente pues, las normas, la ley. Un judío, como ven ustedes, convencido de sus creencias, convencido de lo que él había aprendido desde muy pequeño. Y por esa razón nos cuenta él mismo que perseguía a los cristianos, porque los cristianos hablaban de lo contrario. En vez de la ley, hablaban de la gracia. Hablaban pues de la salvación como un don gratuito de Dios y no fruto de la observancia de la ley, de los méritos humanos, de las obras que el ser humano puede hacer o no hacer. Ese es Pablo, como ven, y él mismo nos cuenta en qué consistía la persecución. Los encarcelaba y en la cárcel los torturaba. Y muchos morían. Ese es Saulo. Pero ¿qué pasa en su vida? Nos cuenta que de pronto pues alguien, una voz, una luz aparece en su camino. Es Jesús. Y él va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y claro, él oye la voz pero no lo ve. Y más aún queda ciego. Y ahí esa misma voz le va a decir que él es Jesús de Nazaret. Pero para que sepa cuál es su misión, tiene que ir a Damasco, ir a una comunidad. Y que ahí hay pues un tal Ananías que le dirá realmente lo que tiene que hacer. Y es así como Pablo, acompañado, ayudado por sus compañeros, pues se dirige hasta aquel lugar. Y Ananías, en nombre de Jesús, le va a decir dos cosas importantes. Primero, que ha sido elegido por Dios, elegido por el Señor. ¿Para qué? Para que vaya a anunciar el Evangelio, para que vaya a anunciar la salvación a todos. Y ahí le hace una pregunta, le dice: Pablo, ¿qué esperas? Levántate, hazte bautizar y emprender la misión. Esa es la narración, en pocas palabras, de este hecho extraordinario en la vida de este hombre llamado primero Saulo y luego Pablo. Ese es el cambio de nombre. De hecho, curiosamente, el nombre de Saulo significa el fuerte, imponente, aquel que pues tenía todo el poder en sus manos, Saulo. Pablo tiene otro significado, es el débil, el que ya no confía en sí mismo, el que sus fuerzas ya no están en sus capacidades, sino que la fuerza está en Dios, en Jesús. Y ahí va a comprender que todo viene de Jesús. Y más adelante nos va a contar él que todo lo puede en aquel que lo conforta. Inclusive va a decir: cuando más débil me siento, soy más fuerte, porque es la gracia de Dios la que actúa, la que obra en su vida. Ese es el cambio radical que se da en Pablo de Tarso. Queridos hermanos, yo creo que también para nosotros esta fiesta es importante,
porque igual que Él estamos llamados a la conversión. Y convertirse, como ven aquí, significa prácticamente dos cosas fundamentales. Hay muchísimas, pero dos fundamentales. Primero, el encuentro con Jesús. Encontrarnos con Él en el camino. Saber que Él siempre sale a nuestro paso, nos está buscando, nos está tocando el corazón. Y en el encuentro se da esta experiencia profunda de Jesús. Saber que, como dice Pablo, lo reconoce como el Señor, Dios de su vida. Es esta experiencia a la que estamos llamados también nosotros. Todos los días, en todas las circunstancias. Y hoy también es un momento importante para encontrarnos con Jesús. Y lo segundo, la misión. Anunciar, contar a los demás lo que ha significado este encuentro de gracia, este encuentro de salvación, este encuentro de vida. Cuando uno se encuentra con alguien a quien quiere, a quien ama, no puede quedarse callado, tiene que hablar, tiene que decir, pues va a decir, me encontré con Julano esta mañana, pude verle a los tiempos, no sabes lo maravilloso que fue conversar con él. Y si todo esto es lo que es de experiencia humana, pues aquí hablamos de una experiencia de Jesús. Que San Pablo, este hombre que dejó de ser el que observaba la ley al pie de la letra, el que perseguía a los cristianos y se transformó en el gran apóstol, en el gran predicador, también nos ilumine, nos acompañe, nos dé la fuerza. Saber que si Pablo, con todas sus miserias, limitaciones humanas, Dios lo transformó en el gran apóstol, fíjense cuántas maravillas puede hacer Él en nuestras existencias. Lo importante es abrir el corazón, la vida, decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, que San Pablo nos ayude a encontrarnos cada día con el Señor y a ser misioneros. Como nos dice el Evangelio, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio.